y Él va a ser el consumador de nuestra fe. ¿Sabe quiénes van a llegar a la consumación de la fe? ¿Quiénes vamos a llegar a la patria cuando veamos al que nos dio la vida? Aquellos que todo el tiempo tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Déjame decirte lo que significa en la manera práctica de verlo este segundo requerimiento de ser peregrinos que no se van a caer definitivamente. Estamos en el punto 2. Cuando decimos poner los ojos en Jesús, hay varias cosas que eso entraña en el evangelio práctico, diario, en el día tuyo y mío. La primera cosa que eso recomienda o entraña es que no basemos nuestro caminar con el Señor de acuerdo a lo que a nuestro lado nos dan un mal ejemplo, o lo que a nuestro lado han dejado de caminar con el Señor. Hace poquito aquí citamos en la iglesia aquel pasaje de los muchos que se fueron cuando Jesús predicó una palabra sobre comer su carne, beber su sangre, y dice cuando la gente oyó, dijo: dura es esta palabra, y la gente se comenzó a ir de Jesús porque nadie entendía lo que significaba de garantía tener los ojos puestos en el Señor. Un grupito de discípulos quedó ahí. Ahora ellos han mirado a otros caer, ahora ellos han mirado a muchos tropezar, y aquellos 12 discípulos que estaban allí solitos ahora con el Señor, viendo las espaldas de los que se iban por no entender la palabra, Jesús les pregunta a ellos: ustedes también se quieren ir. Pero ellos tenían a tal modo la mirada puesta en el Señor, que dice la palabra que Pedro dijo: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese pasaje tan conocido ilustra que yo no puedo poner los ojos en Jesús y definir o condicionar mi caminar con el Señor de acuerdo a los que están conmigo en el camino. En otras palabras, si alguien niega a Cristo, yo quiero seguir con los ojos puestos en Jesús. Si a mi lado alguien tropezó en la fe, voy a orar con carga por ellos, pero esa caída no me va a tapar mi sentido de que si él cayó, él es responsable y yo lo voy a ayudar en oración. Pero mi mirada siempre debe estar puesta todavía en el Señor, aunque alguien aún de nuestra propia familia haya cometido el grave error de soltar su mirada del Señor. Una vez, cuando yo era muy jovencito, yo tenía como 15, yo oraba varias horas al día, predicaba. Y sabes que hay personas que Dios ha puesto en tu camino que te entusiasma verlos ministrar. Había un hombre en Cuba, joven también, pero mucho mayor que yo en ese tiempo. Yo tenía como unos 15 años. Y los jóvenes cubanos en ese momento evangélicos éramos admiradores de ese hombre que predicaba con un poder, con una tremenda autoridad. Dios lo usaba con un dinamismo tremendo. Armando lo conoció, allá de vuelta de la familia de Colón, Pastor Armando, y ese joven había tocado la vida de tantos, aún la mía, y yo decía: yo cuando sea grande quiero ser como él. Pero me golpeó en mi adolescencia cuando me enteré que ese grande para mí había cometido un error moral y había caído en una desgracia moral. Y cuando mi padre nos tuvo que contar en la casa: fulano, a quien todos aquí en la casa admiramos, ha cometido un error, ha caído del ministerio. Le quiero decir que me hirió, me confundió, me sentí como turbado. Pero el Espíritu de Dios rápido me hizo recuperar otra vez mi mirada y mi enfoque, que no es cuántos están a mi lado o cuántos se van del camino. Y no me hizo caer, por la gracia de Dios, aquel tropiezo de aquella persona tan querida, tan admirada. Porque poner los ojos en el Señor, repito, inmiscuye que si otros fallan, que no me toque a mí. Yo quiero seguir con la mirada puesta en el que me va a dar consumación de mi fe. Hay un versículo que aparece en el Salmo 27 y versículo 8, en que Dios habla al corazón de un hombre y le dice: buscad mi rostro. Y el hombre respondió: tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Saben que esa expresión divina? Dios hablándole a alguien, diciéndole: busquen mi pueblo, mis gentes, busquen mi rostro. Y también la respuesta del que oyó esa palabra: entonces, si tú me llamas que yo busque tu rostro, dice: tu rostro lo buscaré, oh Jehová. Esa palabra, buscar el rostro de Dios, debe ser muy explicada por parte de los que van a la Biblia, escudriñan para predicar. Porque Dios el Padre no tiene rostro.
No hay una forma en el Padre, en el Hijo sí, porque Él se corporizó, Él vino aquí al mundo, entregó su sangre por la humanidad y Él tenía cuerpo visible que lo consiguió cuando fue puesto en el vientre de María, de allá de Nazaret, y el Señor nació literalmente con un cuerpo humano idéntico a este, y ahora en el cielo, aunque lleno de luz, Él tiene también un cuerpo. Pero en el tiempo en que el Salmo ocurrió, la gente adoraba al Padre. Y Dios, el Padre, no tiene cara visible que yo pueda tocar. Es una de las cosas más misteriosas de la Biblia. Aparecen en Juan 4:24. Dios el Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que yo no puedo decir voy a buscar el rostro de Dios y que ese mandamiento de buscar su rostro, que es parte de la segunda cosa que me cuida para no tropezar, vaya acaso a significar que cuando yo ore, ustedes hagan como yo cuando era niño. Cuando yo era niño había leído ya bastante y oído muchos mensajes de mi padre sobre la mano de Dios, la gran mano de Dios, los párpados, dice, sus párpados examinan, y los pies de Dios, y que la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando yo era niño de edad y también de fe, me imaginaba a Dios cada vez que iba a orar. Después leí cuando era niño Apocalipsis 4. Juan dice, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y habla del aspecto del que estaba allí. Así que yo me imaginaba a Dios como un hombre mucho más grande que yo, con las manos mucho más grandes que la mía, con los pies más largos, muy fuertote, con unos músculos tremendos y mucha luz en su cara. Y yo imaginaba cuando oraba la cara de Dios, para en la manera como lo veía un niño, entender que el llamado a buscar su rostro significaba imaginármelo cuando oraba. Cristo tiene rostro, el Padre es espíritu, y dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. Así cuando yo ore, no puedo tampoco imaginar la cara que sí tiene el Hijo, porque no lo he visto cara a cara. Es como que a usted le pasó lo que le pasó a mí siempre, Usted dice, hay una persona que tú no conoces físicamente, pero ya has hablado con ella, y tú tampoco la viste en Facebook y nunca la has visto en una foto, y siempre imaginamos cómo es esa persona. Qué susto nos damos cuando esa persona no es como nos la imaginamos. ¿A cuándo aquí le ha pasado eso? Ana, que no está aquí esta mañana, decía que ella estaba tan enamorada de mí por teléfono, que cuando ella sabía que yo vivía en el campo, en un campo, y padre la pastora de un campo remoto allá, cuando yo estaba ahí queriendo conocer a Ana, ella tampoco yo la conocía a ella. Ella decía, yo lo amo, y pero no me decía nada a mí, después me lo reveló los secretos, y decía, él debe ser un joven con un sombrero así de yarey, porque es campesino, y él debe ser así, 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 así. Y cuando llegó un hermano gordo a la terminal de 11, ¿será Eliseo ese? Pero no, yo pesaba 128 cuando aquello, casi como ahora. Y lo cierto era que ya había falsificado la imagen de cómo yo era. Cuando usted piense en la cara que tiene Cristo, porque Él tiene un cuerpo real que se manifiesta realmente, no tampoco lo puede imaginar, porque esa cara será diferente a lo que tú y yo hemos visto aquí en la tierra, y ninguna película ni fotografía se lo puede imaginar realmente, y mucho menos del Padre, que no tiene una forma, porque el Padre es espíritu, está en todas partes a la vez, no lo puedo ver en persona. Así que la palabra del mandamiento que me ayuda a llegar al final sin tropezar y sin caída, que yo busque su rostro, no habla de que me imagine algo, pero sí habla de que yo entienda lo que dice Hebreos 12. Nuestro Dios, por lo menos dice ahí, es fuego consumidor. Cuando yo lo voy a adorar, debo entender con mi mente que estoy delante de una majestad, de unos colores de gloria, de una luz inaccesible, de un trono lleno de luz. Cuando dicen aleluya por eso. Y no orar como quien golpea al aire, sino orar sabiendo que por lo menos, aunque no sé cómo es todo allá, pero yo ore creyendo que estoy delante de la presencia misma de Dios. Y para que mi oración no sea mirando la pared, desconcentrado, yo debo entender que si voy a llegar al final, debo cultivar lo que se llama también en la Biblia la intimidad de la presencia de Dios. ¿Conocen esa palabra aquí en Monte de Sión? No sé si ustedes entienden, hermanos, que la generación que nos ha tocado a ti, a mí vivir, es una generación de grandes velocidades. ¿Sabe quién vende más comida aquí?
Las chatarras son las que más se venden. Una de las cosas por los que sí es porque son comidas too fast, rápida. La gente corre porque está apurado y no pueden sentarse elegantemente a comer en un lugar, pero con unos 10 minutos de fila en un carro piden por la ventana y pagan una comida que, aunque no sirve, por lo menos esa gente como venden comida, porque estamos en un mundo de grandes velocidades. Eso ha afectado mucho lo que nos hace falta cultivar, que se llama la intimidad de su presencia. La gente come rápido, no solamente compra comida rápida, pero algunos comen así como que tienen hambre de verdad y devoran un plato lleno en un ratito. La gente quiere comer a toda velocidad, pero cuando vayas a la casa de Dios, no andes a toda velocidad, porque dice la Biblia: no te apresures a irte de su presencia. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque necesitamos ponerle freno a nuestra velocidad cuando se trata de estar en su presencia, porque la autoridad, el prestigio y el poder no se ganan de frente a la gente, se gana en la intimidad de su presencia. ¿Se puede decir amén a eso? Mi pregunta esta mañana es esta, hablando de la segunda cosa que nos va a salvar de no llegar al final, para que lleguemos bien, es esta: ¿tienes un lugar a solas en tu lugar, en tu casa, donde tú hablas con el Señor? Han proyectado una de las películas más grandes en los cines de Estados Unidos, y qué bueno que lo digamos aquí con alegría y que la gente la vaya a ver, porque es una película cristiana de alto quilate. Es una película para darse cuenta que la oración es la gasolina de la gente que va al cielo. Se llama en español Cuarto de Guerra. La gente que tenían problemas de diferentes tipos y nadie lo podía solucionar, pero tuvieron un cuarto en su casita, un lugar exclusivo donde ellos entraban a hacer guerra, a pelear, a demandar las promesas de Dios. Y esa película tan buena para verla, porque netamente bíblica, revela que no hay nada que pueda contra un creyente que se tranque en un cuarto a buscar la intimidad de su presencia. ¿Cuántos gritan aleluya, hermanos? Si acaso sirve esa película todavía mejor que la película, es el ejemplo de nuestro autor de la fe. ¿Sabe que el Señor Jesucristo predicaba a las multitudes? Siempre estaban con la gente. Pero de él yo aprendí que la gente y el tiempo con la gente debe ser más corto que el tiempo en la presencia del Padre. Escuchen estos versículos tan grandes. Mateo 14:23 dice: cuando llegó la noche, el Señor estaba allí solo. Qué fortaleza física había en el Señor.